Me llamo Dolores. Tengo 79 años y vivo sola en una casa sencilla aquí, en Castilla-La Mancha, España. Siempre he sido una mujer tranquila. Me gusta mi paz. Nunca me he metido en la vida de los demás y mucho menos en la de mi hijo después de que se casó. Javier es mi único hijo. Lo crié sola desde que su padre murió en un accidente en la carretera, cuando el pequeño apenas tenía 8 años. Hice todo lo que pude para que tuviera una vida mejor. Trabajé limpiando colegios, barriendo calles, lavando ropa para los vecinos. Nunca me quejé de nada. Cuando aprobó unas oposiciones y consiguió un empleo fijo en el ayuntamiento, fue el día más feliz de mi vida. Luego conoció a Leticia. Era maestra de primaria. Educada, hablaba con elegancia, siempre con una sonrisa en la cara. Desde el principio me llamaba Mamá Dolores. Decía que yo era como una segunda madre para ella. Yo le creía. Me alegraba. El día de su boda, les entregué todo el dinero que había ahorrado durante años. Era la indemnización de un pleito laboral que me llevó más de una década ganar. Con ese dinero, dieron la entrada para la casa donde viven hasta hoy. Nunca me arrepentí. Lo hice porque me parecía lo correcto. Tras la boda fui pocas veces a su casa. No quería molestar. Sabía que necesitaban su intimidad. Cada vez que iba llevaba algo. Dulce de leche, tomates de mi huerto, pan casero, un bizcocho sencillo, cosas que preparaba con cariño. Al principio Leticia me recibía bien. Sonreía, me ofrecía café, pero con el tiempo empezó a cambiar. Se volvió más fría, respondía con poca paciencia. Hubo una vez que llegué y ni siquiera me miró a la cara. Aún así, nunca dije nada. Siempre regresaba a casa en silencio. No soy de discutir. Me lo guardo todo. Hace 2 semanas, mi hermana, que vive en un pueblo a 40 minutos de aquí, tuvo un problema de salud y la ingresaron de urgencia. Carmen siempre me ha ayudado cuando lo he necesitado, y ahora me tocaba a mí ayudarla. El hospital pidió casi 2.000 euros para un examen. No tenía ese dinero. Intenté pedírselo a algunos conocidos, pero nadie podía prestarme. Entonces pensé en Javier. Siempre me decía que, si necesitaba algo, solo tenía que decírselo. Decidí ir a su casa. No quise llamar. Preferí hablar en persona. Planeé tomar el primer autobús, llegar allí, esperar a que volviera del trabajo y explicarle todo. Esa era mi intención. Hablar con él, pedir ayuda y volver el mismo día. Llegué a su casa sobre las 2:30 de la tarde. El portón estaba entreabierto. Sabía que él aún estaba trabajando, así que entré y me senté en el sofá de la sala. Dejé mi bolso en el suelo y esperé. Todo estaba en silencio. Al cabo de unos 10 minutos, oí el ruido de la moto de Leticia entrando. Me puse nerviosa. No quería que me viera allí sola. No sabía qué iba a pensar. Me levanté rápido y fui al dormitorio. Vi el armario con la puerta entreabierta y me escondí dentro. Pensé que ella subiría a su habitación, cogería algo y se iría otra vez. Pero no fue así. Al poco, entró un hombre con ella. Un hombre que nunca había visto. Los dos entraron en el dormitorio riendo y hablando bajo. Cerraron la puerta. Me quedé dentro del armario sin saber qué hacer. El corazón me latía rápido. Empezaron a hablar. Él dijo que estaba cansado de esconderse, que ya era hora de que ella resolviera la situación. Leticia respondió que todo estaba casi listo, que solo faltaba sacar a la vieja de la casa. En ese momento, entendí que hablaba de mí. Se me helaron las manos. Dijo que iba a conseguir que me internaran con un informe médico, alegando que tenía problemas de memoria. Contó que ya había hablado con una amiga del hospital para preparar los papeles. El hombre dijo que era lista, que no conocía a nadie tan fría como ella. Los dos se rieron. Ella comentó que yo era fácil de engañar, que con darme una porción de bizcocho ya confiaba. No podía creer lo que estaba oyendo. Me quedé quieta, con los ojos abiertos, intentando entender si aquello era real. Pero siguieron. Leticia dijo que Javier era un idiota, que le daba todo su sueldo y ni siquiera sospechaba nada, que su plan era vender la casa y quedarse con la mayor parte, ya que también estaba a su nombre. Mi cuerpo se quedó rígido. Yo misma había ayudado a comprar esa casa, y ahora me trataban como un estorbo. Seguí en silencio, sin mover un músculo.
Estuvieron un rato más allí y luego salieron del dormitorio. Esperé unos minutos antes de salir del armario. Las piernas me temblaban. Caminé despacio hasta la sala, cogí mi bolso y me fui sin hacer ruido. Volví a casa como si me hubieran dado un golpe en la cabeza. Llegué, cerré la puerta con llave, me senté en la silla de la cocina y me quedé allí, sin saber qué pensar. Por primera vez, entendí que había gente en mi familia que sonreía solo para disimular. No le conté nada a nadie ese día, pero desde entonces, mi cabeza no ha tenido paz. Después de volver de casa de Javier, pasé 2 días encerrada en casa, sin ganas de hacer nada. Me levantaba, comía lo que había, bebía agua, me sentaba en la silla de la cocina y me quedaba allí, inmóvil. Ni siquiera encendí la televisión. Cada vez que intentaba pensar en otra cosa, recordaba a Leticia hablando de mí como si fuera un problema. Recordaba sus palabras con claridad, el tono con el que hablaba con ese hombre y lo que se decían. No me inventé nada. Lo oí todo. Aunque no entendía cómo habían tenido el valor de planear algo tan bajo, no podía ignorarlo. No era solo una falta de respeto, era un intento claro de apartarme. Al tercer día, por la mañana, cogí el móvil e intenté llamar a Javier. Llamé 2 veces y no contestó. A la tercera respondió y dijo que estaba ocupado. Le pedí solo 2 minutos. Le dije que era urgente. Me contestó que no podía hablar y colgó. Me quedé mirando el teléfono. Lo guardé en el cajón y no volví a llamar. En ese momento, entendí que por teléfono no iba a servir. No me iba a escuchar. Decidí ir a su trabajo. Me arreglé, me puse una ropa sencilla, metí el documento en el bolso pequeño y fui a la parada del autobús. Esperé unos 20 minutos y luego fui al edificio donde trabaja, en el centro. Llegué cerca de las 2 de la tarde. Me senté en la recepción hasta que una chica dijo mi nombre. Javier apareció poco después. Tenía el rostro serio. Me preguntó si había pasado algo. Le dije que necesitaba hablar y pedí que fuera en un lugar más privado. Fuimos a un banco de cemento fuera del edificio, cerca de unos árboles. Le conté todo. Le dije que había ido a su casa, que no quería molestar a nadie, que entré solo para esperarlo. Le expliqué que cuando vi que Leticia llegó antes, temí que me tratara mal, y por eso me escondí en el dormitorio. Conté que me metí en el armario y que, sin querer, oí todo. Le dije que ella entró con otro hombre y que estaban juntos, que se reían y hablaban de mí como si no valiera nada, que ella planeaba meterme en una residencia con un informe falso, diciendo que tenía problemas de memoria. Él se quedó callado mientras hablaba. No me interrumpió. Al final, suspiró y dijo que debía ser un malentendido. Me dijo que Leticia nunca me había faltado al respeto, que siempre intentó acercarse, pero que yo estaba distante. Intenté explicarle que no era así, que lo que oí fue claro, pero levantó la mano y dijo que no quería discutir. Me dijo que ya tenía bastantes problemas en el trabajo y que no necesitaba más líos en casa, que me quería, que ya hablaríamos mejor, y volvió al edificio. Me quedé sentada en el banco unos minutos más. Luego me levanté y me fui. En el camino de vuelta me sentía extraña. Era como si mi palabra no valiera nada. Solo quería que me escuchara y tomara alguna medida, pero no le dio importancia. Llegué a casa, abrí la verja despacio, entré y me senté en la silla de la cocina. Me quedé allí, quieta. No lloré, no dije nada, no llamé a nadie. Al día siguiente, sobre las 10 de la mañana, llamaron a la verja. Era una mujer con una placa del ayuntamiento. Dijo que era asistente social y que venía por hacer una visita. Preguntó si podía entrar. La dejé pasar. Nos sentamos en la sala. Empezó a hacerme preguntas. Quería saber si vivía sola, si tomaba mis medicinas correctamente, si recordaba mi fecha de cumpleaños, si tenía familia cerca. Anotaba todo lo que decía. Hasta me preguntó cuántas comidas hacía al día. Dijo que era una evaluación rutinaria. Luego se despidió, me dio las gracias y se fue. No dije nada. La acompañé a la verja y volví dentro. Al día siguiente llegó una carta de la clínica de la ciudad. Decían que debía presentarme para una evaluación médica general. El papel indicaba que era una solicitud para comprobar mi estado físico y psicológico.
Yo no había pedido nada de eso. Cogí la carta, la rompí en 4 pedazos y la tiré a la basura. Estaba claro de dónde venía esa idea. Ya me estaban vigilando. Habían empezado a poner en marcha lo que oí en ese dormitorio. Querían construir un expediente contra mí, paso a paso, fingiendo que todo era normal. Pero yo estaba bien. Vivía sola, cocinaba, limpiaba, resolvía todo en mi vida. No necesitaba que nadie dijera que no estaba capacitada. Encendí la radio de la cocina y me quedé en silencio, sentada, pensando qué hacer. Sabía que no podía confiar más en Leticia y que Javier no quería escuchar nada. Pasé el resto del día callada. Al final de la tarde preparé un té y me acosté temprano. Al día siguiente me desperté decidida. No iba a quedarme esperando. Si querían apartarme, tendrían que intentarlo otra vez, porque ahora estaba alerta. No iba a aceptarlo en silencio. Ya había callado demasiado. Era hora de hacer algo. Al día siguiente, cogí el móvil y volví a escuchar el audio que grabé cuando estaba escondida en el armario. La grabación era clara. Se entendía todo lo que Leticia dijo con ese hombre. No se preocuparon por disimular nada. Ella decía que estaba cansada de fingir y que quería resolver la situación pronto. Hablaba de alejarme de la casa con un informe médico y comentó que ya había contactado con alguien que sabía preparar ese tipo de documentos. Al escucharlo de nuevo, tuve la certeza de que no podía esperar más. Ya habían enviado a una asistente social a mi casa y también esa carta de la clínica. No era solo una amenaza, era un plan en marcha. Javier no me creyó y no quiso saber nada. Tendría que resolverlo sola. Recordé a Maribel, una amiga de toda la vida que entiende algo de ordenadores. Guardé el móvil y fui a su casa. Cuando llegué me recibió sorprendida, pero fue amable. Entré, me senté en su sofá y le conté lo que había pasado. Le hablé de la visita del asistente social, de la carta de la clínica, de lo que oí en casa de mi hijo y que todo estaba grabado. Me escuchó con atención. No me interrumpió. Cuando terminé, pidió escuchar el audio. Saqué el móvil, lo puse sobre la mesa y dejé que lo oyera todo. Su expresión cambió. Dijo que debía guardar ese archivo con cuidado, porque podía servir como prueba. Cogió un pendrive e hizo una copia. También lo guardó en 2 sitios diferentes en Internet, por si algo le pasaba al móvil. Luego me dijo que debía buscar ayuda legal. Comentó que en la ciudad había un centro de atención a mayores donde una abogada atendía gratis. Apunté la dirección y me fui. 2 días después, fui al lugar que me indicó. Era pequeño, pero estaba ordenado. En la recepción, dije que necesitaba orientación. Me pidieron que esperara. Al rato llamaron mi nombre y entré en una sala. Hablé con una mujer de unos 50 años. Me trató con respeto. Me preguntó mi nombre, edad y dónde vivía. Respondí todo. Le conté que vivía sola, que mi hijo estaba casado y que yo había ayudado a comprar la casa donde vive con su esposa. Le dije que mi nuera me había engañado durante años y que ahora planeaba apartarme para quedarse con todo. Le mencioné que tenía una grabación que probaba lo que ella y el otro hombre habían dicho en el dormitorio. Me pidió escucharla. Saqué el móvil, abrí el audio y lo dejó sonar hasta el final. Cuando terminó, dijo que era muy grave. Me explicó que cualquier intento de apartar a una persona mayor de su casa con documentos falsos era un delito. Me dijo que tenía derecho a protección y que podía impedir cualquier decisión tomada sin mi consentimiento. Me preguntó si quería formalizar todo. Dije que sí. Preparó unos papeles. Los leí y firmé. Me explicó que iba a solicitar una medida de protección preventiva para evitar cualquier intento de declararme incapaz sin una evaluación real hecha por un profesional designado por la justicia. También incluiría la grabación en el proceso. Dejé una copia de mis documentos y anoté el número de protocolo. Salí de allí con un alivio en el pecho. No estaba resuelto, pero al menos alguien me tomaba en serio. Fui directa a casa. Cerré la verja y guardé los papeles en un sobre. Lo dejé con la copia de la grabación en el pendrive que me dio Maribel. En los días siguientes, seguí con mi vida normal, pero con el doble de atención. Cualquier llamada extraña, cualquier persona que apareciera en la verja,
Me ponía en alerta. Una semana después de visitar a la abogada, recibí otra carta, esta vez de la Defensoría Pública. Confirmaba que la solicitud de protección había sido registrada. El papel incluía el número del expediente y el nombre del responsable del caso. No era mucho, pero ya era suficiente para mostrar que las cosas iban por buen camino. Aún así, el miedo no se fue. Sabía de lo que Leticia era capaz. Hablaba con mucha seguridad, como si ya hubiera hecho algo así antes. Lo más duro era saber que Javier no quiso escucharme. No esperaba que creyera todo de inmediato, pero al menos que prestara atención. El problema es que siempre dejó todo en manos de ella. Desde el principio del matrimonio, fue ella quien organizó todo. Era ella quien hablaba por él, quien resolvía los asuntos de la casa, quien llevaba las cuentas. Él solo trabajaba y entregaba el sueldo. Nunca se implicó mucho en las decisiones. Ahora parecía que ni siquiera se daba cuenta de lo que pasaba. ¿Y si ella conseguía manipularlo todo? ¿Y si él firmaba algo sin leerlo bien? Eso era lo que no podía permitir. Tenía que actuar antes de que fuera tarde. Después de recibir el papel de la Defensoría, empecé a guardar todo en un sobre, junto con el pendrive de Maribel. Eso era lo más importante que tenía en casa. Sabía que no podía confiar en nadie más, así que empecé a dejar las cosas más organizadas. Separé los documentos, puse etiquetas en las carpetas, escribí en un cuaderno los contactos de la abogada y de la Defensoría, y dejé todo a mano por si lo necesitaba. Empecé a abrir la puerta solo después de mirar por la ventana. Desconecté el teléfono fijo porque empezaban a llegar llamadas extrañas, números desconocidos, gente que llamaba y se quedaba en silencio. Tras la tercera vez, decidí no contestar más. Una semana después de ir al centro jurídico, Javier apareció en mi casa sin avisar. Nunca hacía eso. Entró por la verja con el rostro tenso. Me saludó sin sonreír y preguntó si podíamos hablar. Lo dejé pasar. Se sentó a la mesa y estuvo unos segundos callado. Luego empezó así a hablar. Dijo que Leticia le contó que yo estaba difundiendo mentiras, que decía que ella tenía un amante y que planeaba meterme en una residencia. Me dijo que eso la tenía muy afectada, que hasta había pensado en irse de casa por mi culpa, que estaba decepcionado conmigo, que no esperaba esa actitud de mí. Escuché todo en silencio. Cuando terminó, fui al dormitorio. Cogí el pendrive y lo puse en la televisión con entrada USB. Subí el volumen y dejé que escuchara con atención. No dije nada. Solo me quedé allí, mirándolo. La grabación empezó con la voz del hombre entrando en el dormitorio. Y luego Leticia respondió. Todo estaba ahí. Palabras claras, sin cortes. Ella diciendo que iba a sacarme de la casa con un documento falso, que estaba cansada de fingir, que Javier era un tonto y que solo necesitaba mi nombre fuera de en medio. También se rió y lo llamó ingenuo, diciendo que, si no fuera por él, ya habría vendido la casa. Cuando el audio terminó, Javier se quedó inmóvil. No dijo una palabra. Su expresión cambió. Se quedó con la mirada perdida y las manos en el regazo. Yo seguí de pie, esperando una reacción. Se levantó despacio, dejó el pendrive en la mesa y dijo que necesitaba pensar. Salió de casa con pasos lentos y no miró atrás. Al día siguiente me llamó. Dijo que necesitaba verme otra vez. Cuando llegó parecía otra persona. Me contó que había escuchado el audio 3 veces más, que no quería creerlo, pero que ahora entendía por qué había hecho todo eso. Me pidió perdón por no haberme escuchado antes. Dijo que estaba perdido, que no sabía qué hacer, que Leticia se hacía la víctima, diciendo que todo era una invención mía. Le dije que no iba a obligarlo a tomar ninguna decisión. Solo quería que supiera la verdad, pero ahora que la sabía, el resto dependía de él. Me dijo que iba a pensar, que no quería tomar decisiones precipitadas, pero que no permitiría que me metieran en una residencia a la fuerza. 2 días después, Leticia vino a mi casa. No tocó el timbre. Entró directamente por la verja, como si aún tuviera el control de todo. Venía con el rostro serio. Se acercó y me dijo que estaba intentando destruir su vida, que Javier estaba confundido por mi culpa, que yo era una vieja enferma que necesitaba aceptar que estaba perdiendo la cabeza.
Me quedé callada. Siguió hablando. Dijo que si seguía inventando historias, me denunciaría por difamación. Cuando terminó, me levanté de la silla. La miré a los ojos y le dije que no necesitaba inventar nada, que la verdad ya estaba grabada y entregadas a la justicia, que ahora era demasiado tarde para intentar callarme. No dijo nada más. Se dio la vuelta y se fue. Esa noche, dormí más tranquila. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez, sentí que no me trataban como un peso. Javier me mandó un mensaje diciendo que se había ido de casa y estaba en un hotel, que necesitaba tiempo para pensar y que luego resolvería todo. Le respondí solo que se cuidara, que lo importante era que viera la situación con claridad. Desde ese momento dejé de pensar en lo que había perdido. Empecé a pensar en lo que aún podía proteger. Después de que Leticia salió de mi casa de esa manera, cerré la puerta, eché la llave, cerré las ventanas y fui directa a guardar el pendrive y los papeles donde los tenía desde el principio. Todo junto, en un sobre con mi nombre y la fecha escritos con bolígrafo azul. Lo guardé en el fondo del armario donde solo yo toco. Esa noche, no me acosté temprano. Me quedé sentada, pensando en todo lo que había pasado en los últimos días. Nunca imaginé que alguien que me llamaba mamá fuera capaz de planear algo contra mí. No era solo la decepción con ella, también era el dolor de ver a mi propio hijo teniendo tantas dificultades para darse cuenta de lo que pasaba en su casa. Incluso después de escuchar la grabación con sus propios oídos, hablaba con cautela, como si tuviera miedo de tomar una decisión firme. Y lo entendía. Había construido una vida con esa mujer, aunque ahora ella estuviera desmontándolo todo, a sus espaldas. Al día siguiente decidí no salir de casa. Me quedé en la mía, puse la radio bajita, ordené el patio y respondí 2 mensajes de Maribel, que preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que Javier ya había escuchado la grabación, que Leticia había venido a intimidarme, pero que todo estaba bajo control. Se ofreció a visitarme, pero preferí estar sola por ahora. Necesitaba mantener la cabeza en su sitio. Todavía no era momento de celebrar nada. Que Javier finalmente me hubiera escuchado no significaba que el peligro hubiera pasado. Esa mujer era lista, y la gente demasiado lista no se rinde fácilmente cuando está a punto de perder lo que quería. 2 días después, Javier me llamó otra vez. Dijo que pasaría a recogerme. Le dije que no hacía falta, pero insistió. Llegó al final de la tarde. Me esperó en la verja. Cuando subí al coche, noté que estaba serio, pero tranquilo. No hablamos mucho de camino. Fuimos directos a un despacho pequeño en el centro de la ciudad. Era un abogado que le había recomendado un compañero de trabajo. El hombre nos atendió tras unos minutos. Hablamos los 3 en la sala. Javier explicó lo que estaba pasando. Habló de la casa, de que mi nombre estaba fuera del contrato, de la grabación, de las amenazas. El abogado escuchó todo con atención. Luego pidió ver los documentos y escuchar la grabación. Le di el pendrive que llevaba conmigo. Lo puso en el ordenador y lo escuchó hasta el final. Cuando terminó, estuvo unos segundos en silencio y luego empezó a hablar. Dijo que era una situación delicada, pero que había opciones legales para proteger mis derechos. Explicó que, aunque la casa estuviera a nombre de la pareja, si se demostraba que yo contribuí con mi dinero, se podía abrir un proceso para reconocer mi aportación económica. También dijo que la grabación podía usarse, siempre que se comprobara que no había manipulación en el contenido. Anotó todo en un formulario, pidió copias de mis documentos y le recomendó a Javier que suspendiera cualquier movimiento relacionado con la casa hasta que se resolviera la situación. Javier asintió. Dijo que necesitaba protegerme a mí y protegerse a sí mismo, porque ya no confiaba en Leticia. Volvimos a casa al final de la tarde. Me dejó en la verja. Dijo que seguiría con todo y que, si necesitaba algo, lo llamara directamente. Le agradecí y entré. Esa noche sentí que, por primera vez, empezaba a salir del pozo donde me habían metido. Todavía no había ganado nada, pero ahora me escuchaban, me respetaban y, lo más importante, me protegían quienes debían haberlo hecho desde el principio.
Al día siguiente fui al mercado de la esquina a comprar algunas cosas básicas: arroz, judías, jabón, papel higiénico. Mientras empujaba el carro despacio por el pasillo, oí a dos mujeres hablando de una señora del barrio que había sido internada porque su nuera decía que tenía problemas de memoria. Una decía que era mentira, que la vieja estaba bien de la cabeza y solo daba problemas porque era testaruda. La otra respondió que el hijo no quería líos y prefirió dejar que la mujer resolviera. Eso me dio un nudo en el estómago. Era como si hablaran de mí. Terminé las compras, pagué en la caja y volví a casa con la idea clara de que no podía confiar en el silencio. Conocía a vecinos que habían pasado por cosas similares y nunca dijeron nada, y cuando se dieron cuenta, ya era tarde. Cuando las cosas llegan a este punto, lo más peligroso no es quien miente, es quien finge que no ve. Por eso, ese mismo día, llamé a la defensoría y confirmé que quería seguir con el proceso. La recepcionista dijo que mi caso ya estaba en marcha, que la abogada estaba preparando los documentos y que pronto me llamarían para una audiencia. Dije que estaría allí cuando me citaran. Colgué el teléfono y fui al armario. Comprobé otra vez que los papeles estaban en su sitio. Estaban. Ahora solo debía mantenerme firme. No iba a parar a mitad de camino. Ya me habían tomado el pelo demasiado tiempo. Eso no volvería a pasar. Días después de confirmar con la defensoría que quería seguir, recibí una carta oficial. Era la notificación de que la audiencia estaba fijada para 3 semanas después. La fecha, la hora y la dirección del juzgado estaban en letras grandes. La leí 2 veces. Doblé la hoja con cuidado y la guardé con los otros documentos. Llamé a Maribel ese mismo día y se lo conté. Me dijo que no debía faltar, que fuera preparada, con todo a mano y con calma. Asentí. No iba a faltar de ninguna manera. Este proceso ya no era solo por mí. Era por el respeto que intentaron quitarme, por todo lo que hice y lo que me hicieron. No quería venganza, pero tampoco iba a aceptar que me apartaran como si fuera un problema. Esa semana Javier no llamó, pero me mandó un mensaje diciendo que seguía fuera de casa y que, por ahora, prefería mantenerse alejado. Dijo que se sentía perdido. Leí el mensaje y respondí que lo entendía, que estuviera en su tiempo. Solo le pedí que no olvidara que todo lo que hice fue para protegerme. Me agradeció y dijo que estaba pensando en todo. Después, no mandó nada más. Yo tampoco insistí. Sabía que necesitaba espacio. Solo no sabía hasta cuándo seguiría engañándose. Una semana antes de la audiencia, la abogada me llamó y me pidió que pasara por su despacho. Fui al día siguiente. Me senté en la sala como la última vez y me explicó todo con calma. Dijo que lo principal era mantener la misma versión que había contado desde el principio, que hablara con firmeza, sin exagerar, y que llevara el pendrive con la grabación. También me dijo que el juez ya tenía una copia de la solicitud de protección y que, en la audiencia, el foco estaría en escuchar mi versión y evaluar si había riesgo para mi seguridad. Confirmé que estaba lista. Me miró. Dijo que era valiente y que, lamentablemente, muchos casos como el mío no llegaban tan lejos porque las personas tenían vergüenza o miedo. Respondí que ya no era cuestión de valentía, era cuestión de necesidad. El día de la audiencia, me desperté temprano. Me puse la mejor ropa que tenía. Cogí los documentos, el pendrive y salí de casa con calma. Llegué al juzgado antes de la hora. Me senté en un banco de madera fuera de la sala de audiencias y esperé. Al rato llegó la abogada y se sentó a mi lado. No hablamos mucho. Solo dijo que sería rápido, que me escucharían y que luego me explicaría los próximos pasos. Cuando llamaron mi nombre, me levanté y entré. La sala era sencilla. Un juez, una funcionaria tomando notas y una silla para mí. Me senté. El juez me miró con atención. Me pidió mi nombre completo, mi edad, mi dirección. Luego me pidió que contara con mis palabras por qué estaba allí. Conté todo desde el principio. Hablé de la casa, del dinero que di para mi hijo y su esposa, del respeto que siempre les tuve, del esfuerzo por no meterme. Conté que solo fui a su casa ese día porque mi hermana estaba enferma
y no tenía otra salida. Expliqué que me escondí porque me puse nerviosa con la llegada de Leticia. Dije que, sin querer, oí todo. Relaté lo que se dijo en el dormitorio, el plan que tenían, y mostré que tenía la grabación. El juez pidió que la funcionaria escuchara el contenido allí mismo. Ella puso unos auriculares en el ordenador y escuchó unos 5 minutos. Luego susurró algo al juez. Él me miró, agradeció mi claridad y dijo que la decisión sobre la medida de protección saldría en un plazo de 10 días. Me despidió. Salí de la sala con la abogada. Me dijo que lo había hecho todo bien, que ahora tocaba esperar la decisión. La semana siguiente, recibí una llamada informándome que la medida de protección había sido concedida. El papel llegó 2 días después. Decía que cualquier decisión sobre mi salud, vivienda o internamiento debía contar con mi autorización y que ningún familiar podía actuar por mí sin una decisión judicial. Guardé el papel con los otros. Ahora tenía respaldo legal. Si intentaban sacarme de casa, tendrían que enfrentarse a la justicia. Maribel fue la primera en saberlo. Se alegró. Dijo que ahora estaba más segura. Javier aún no se había puesto en contacto y Leticia tampoco apareció más. Me quedé en silencio, pero por dentro sabía que aún no había terminado. Ella no era de las que se rinden fácilmente, y si estaba callada, era porque estaba preparando algo. Incluso con el papel de la justicia en la mano, seguía atenta a todo. Había aprendido que confiar en quien ya intentó engañarte es como abrir la puerta al peligro otra vez, y eso no lo iba a permitir de nuevo. Tras la decisión judicial que me garantizaba el derecho a permanecer en mi casa, sin que nadie intentara internarme a la fuerza, empecé a vivir con algo más de tranquilidad. Pero el silencio de Javier comenzó a incomodarme. Habían pasado más de 15 días sin ningún mensaje suyo. Desde que me llevó al abogado, no volvió a aparecer. Ni él, ni Leticia. La calle seguía tranquila, la verja de mi casa siempre cerrada, y yo no salía mucho. Solo lo necesario. De vez en cuando Maribel venía y me traía pan fresco. Preguntaba si necesitaba algo y me mantenía informada sobre el proceso. Hablaba con la abogada por mí, porque no me gusta lidiar con tanto papeleo. Un día me contó que Leticia había contratado a un abogado. Decía que negaba todo, que afirmaba que la grabación era falsa, que yo estaba confundida y que nunca me había faltado al respeto. No me sorprendió. Ya imaginaba que se defendería así. La gente como ella nunca asume lo que hace. Siempre echa la culpa a los demás. Pero ahora no era mi palabra contra la suya. La grabación estaba ahí, con su voz, todo muy claro. La abogada dijo que si fuera necesario, peritos podían confirmar la autenticidad del audio. Eso me tranquilizaba. Aún así, no bajé la guardia. Sabía que en situaciones como esta, todo puede cambiar de un día para otro. Cualquier documento, cualquier conversación mal interpretada podía complicarlo todo. Por eso, seguí como antes, anotando todo lo que pasaba, con quién hablaba, qué decía, a dónde iba. 3 semanas después de la audiencia, la asistente social volvió a aparecer. Dijo que la habían llamado a petición de Leticia, que insistía en que yo estaba confundida, que no recordaba fechas y que no podía cuidar de la casa sola. Me hizo varias preguntas. Me pidió el nombre completo de mi hijo, dónde trabajaba, cuándo se casó. También preguntó cuántos medicamentos tomaba al día, dónde compraba mis cosas, quién gestionaba mi dinero. Respondí todo con calma, sin impacientarme. Dije que estoy jubilada, que tengo cuenta en el banco y que siempre he gestionado todo sola. Hasta le mostré los papeles de la pensión y el cuaderno donde anoto los gastos del mes. Ella lo apuntó todo y dijo que volvería con un informe. 2 días después, me llamaron del centro jurídico. Cuando llegué, la abogada me explicó que la defensa de Leticia intentaba darle la vuelta a la situación. Alegaban que yo estaba causando problemas porque me sentía sola y quería atención. Decían que mi hijo era ausente y que yo quería perjudicar su matrimonio por celos. La abogada se rió y dijo que era un argumento débil, pero común en casos como el mío. Gente que intenta invertir los roles y pintar a la víctima como desequilibrada. Me tranquilizó.
Dijo que el juez ya tenía acceso al audio y que el contenido era suficiente para frenar cualquier maniobra de internamiento forzoso. También me dijo que el siguiente paso sería una nueva audiencia, pero esta vez con Leticia presente. Me mantuve firme. Dije que estaba lista para mirarla a la cara y repetir todo lo que ya había contado. Al final de esa semana, Javier apareció en la verja. Estaba abatido. Entró, pidió un vaso de agua y se quedó callado unos minutos. Luego dijo que había vuelto a casa, que Leticia había llorado, pedido perdón, dicho que no estaba bien de la cabeza y que todo lo que dijo en la grabación era solo un desahogo. Dijo que ella prometió cambiar, que estaba arrepentida, pero al mismo tiempo había contratado a un abogado y seguía alegando que todo era una invención mía. Lo escuché y le pregunté si realmente creía en todo eso. Respondió que no sabía qué pensar. Dijo que estaba confundido, que amaba a su esposa, pero que tampoco aceptaba lo que ella había hecho conmigo, que estaba en medio de las dos y no sabía hacia dónde ir. Lo miré y le dije que no esperaba que eligiera un bando. Solo quería respeto. Le dije que podía seguir con su vida como quisiera, pero que no permitiría que nadie me sacara de mi casa ni me tratara como incapaz, que era libre de seguir con Leticia, pero que ahora no confiaba en ella y que mientras esta historia no se resolviera, mantendría la distancia. Se quedó callado. Luego dijo que me entendía. Se levantó, me dio un beso en la mejilla y se fue. No me sentí mejor, ni peor. Solo estaba cansada de cargar sola con el peso de una historia que empezó con mi ayuda y acabó volviéndose contra mí. Yo di la entrada para esa casa. Yo la acepté en la familia y ahora me trataban como si no tuviera lugar allí. La segunda audiencia se fijó para 12 días después. Esta vez no sería solo para escuchar lo que tenía que decir. Leticia también estaría presente. La abogada me avisó con antelación, me pidió que mantuviera la calma y solo repitiera los hechos con claridad. Dijo que era importante no perder el foco, no caer en provocaciones y no mostrar inseguridad. Respondí que estaba tranquila. Ya había pasado la fase del miedo. Lo que me quedaba era mostrar firmeza y defender lo que aún era mío por derecho. Seguí con mi rutina como siempre. Me levantaba a la misma hora, ordenaba mis cuentas, cuidaba del jardín y seguía anotando en el cuaderno todo lo que pasaba. Si alguien aparecía en la verja, si recibía una llamada, si la asistente social volvía a visitarme, todo quedaba registrado con fecha y hora. La semana de la audiencia, Maribel vino a casa y me dijo que había oído rumores en la ciudad. Algunas personas decían que yo estaba enferma, otras que Leticia estaba siendo injustamente acusada. Comentó que la gente de fuera siempre toma partido sin saber nada. Le agradecí que me lo contara, pero dije que no me importaba. No vivía de las opiniones de los vecinos. Sabía lo que había oído en ese dormitorio, lo que Leticia dijo y lo que intentaba hacerme. Quien quisiera creerle, que lo hiciese. Lo que me importaba era la verdad ante la justicia, no los cotilleos de la calle. El día señalado fui al juzgado acompañada de Maribel. La abogada nos recibió en la entrada. Repasó todo conmigo por última vez. Entramos en la sala y esperamos. Al rato llegó Leticia con su abogado. Vestía ropa formal y tenía el rostro serio. No me saludó. Se sentó al otro lado de la sala, frente a mí. El juez entró, miró a ambos lados, pidió silencio y comenzó la audiencia. Primero fue el turno de Leticia. Su abogado dijo que era una mujer respetable, trabajadora y que siempre me había tratado con cariño. Afirmó que la grabación presentada era falsa, que la voz podía estar manipulada y que la motivación detrás del proceso era solo un conflicto familiar. Luego habló Leticia. Dijo que siempre me había respetado, que nunca me amenazó, que todo lo que decía era exagerado y que yo necesitaba ayuda médica. Cuando fue mi turno, la abogada me indicó que mantuviera lo que ya había declarado. Dijo que bastaba conseguir la misma línea. Hablé con calma. Conté cómo fue ese día en casa de mi hijo, el motivo de mi visita, por qué me escondí en el armario y todo lo que oí mientras estaba allí. Reafirmé que la grabación era verdadera, que estaba guardada en el móvil desde ese día
y que se había entregado a la justicia sin cortes ni ediciones. El juez escuchó, hizo algunas preguntas y pidió a ambos lados que presentaran los documentos finales antes del fin de la semana siguiente. Luego se levantó y salió. Salí de la sala sin hablar con nadie. Maribel me acompañó hasta la verja. Cuando entré en casa, respiré hondo. Ya no era nerviosismo, era cansancio. En los días siguientes, Javier no apareció. Mandó un mensaje corto diciendo que estaba siguiendo todo, pero que no quería implicarse directamente por ahora. Dijo que estaba en contacto con su abogado, que había solicitado acceso a todo el material del proceso. No respondí. Me pareció mejor dejarlo en su tiempo. Sabía todo. Si aún así quería mantenerse neutral, era su decisión. El problema era que, al quedarse callado, le daba espacio a Leticia para seguir diciendo que yo lo inventaba todo. Al final de la semana mi abogada me llamó y dijo que ya había entregado los documentos finales y que el proceso entraría en fase de decisión. Me dijo que el juez no suele tardar mucho en estos casos, sobre todo cuando hay pruebas técnicas. Me recomendó estar atenta a las próximas notificaciones y dijo que, si fuera necesario, solicitaría otro recurso para garantizar mis derechos sobre la parte de la casa que ayudé a comprar. Acepté. Ya que intentaban apartarme de todo, haría lo posible por no salir con las manos vacías. Esa misma noche, oí un coche parando frente a mi casa. Fui a la ventana con la luz apagada. Era el coche de Javier. Se quedó allí parado unos 2 minutos y luego se fue. No bajó. No tocó el timbre. Solo aparcó. Miró hacia la casa y se marchó. Volví a la sala y me senté. Estuve en silencio un buen rato. Ya había entendido que esta historia no iba a terminar con abrazos ni disculpas. No se borra algo así con una charla rápida. Lo que me hicieron no fue un error pequeño. Fue un plan organizado, ejecutado, y que solo no se completó porque lo descubrí a tiempo. Y aún así, no recibí ni una disculpa. Eso era lo que más pesaba. Esperar la decisión final fue más duro de lo que pensaba. La abogada me había avisado que el juez no tardaba mucho, pero los días pasaban y no llegaba nada. Cada vez que pasaba el cartero, miraba por la ventana. Cuando dejaba algo en mi buzón, bajaba despacio, abría y miraba con calma. La mayoría eran facturas o folletos, ninguna carta oficial. Aún así, seguía atenta. No dormía muy bien por las noches. Me revolvía en la cama. A veces soñaba con Leticia entrando en mi casa y tocando mis cosas. Me despertaba sobresaltada. Iba a la sala, comprobaba que la verja estaba cerrada y volvía a la cama con el corazón encogido. Fueron semanas así. Durante ese tiempo Maribel siguió ayudándome. Venía 2 veces por semana, traía cosas del mercado y me hacía compañía un rato. Un día trajo un radio portátil nuevo porque el mío fallaba. Dijo que era un regalo, que no me preocupara. Le agradecí, pero le pedí que no gastara en mí. Respondió que no era un gasto, era cariño. Nos quedamos en silencio después de eso. Ella sabía que no estaba bien, aunque no lo dijera. Su rostro mostraba preocupación, pero también que no estaba sola. Eso ya ayudaba. Un sábado por la mañana llegó la carta. La abogada me llamó antes de que pasara el cartero. Dijo que el juez había decidido. El sobre con el fallo final llegaría ese día. Al oír eso, dejé lo que estaba haciendo y fui directa a la verja. Esperé más de media hora de pie. Cuando vi al cartero acercarse, el corazón me latía fuerte. Me entregó el sobre, firmó la hoja y se fue. Entré, cerré la puerta y me senté en la silla de la cocina. Abrí el sobre con cuidado. Eran 4 páginas. Las leí con atención. Al final, decía que la justicia reconocía que había un intento de manipulación contra mí, que el contenido de la grabación era válido y que todas las decisiones relacionadas con mi vida debían contar con mi autorización legal. También indicaba que cualquier intento de internamiento, venta de bienes o cambio en mi estado civil debía ser evaluado previamente por la justicia. Cerré el sobre y respiré hondo. En ese momento, entendí que la parte más difícil había pasado. Ya no tenía que preocuparme por ser sacada de mi casa a la fuerza. No podían moverme como si fuera un mueble viejo.
Ahora tenía un papel con el sello de la justicia, diciendo que yo controlaba mi vida. Eso me trajo una calma que hacía tiempo no sentía. Llamé a Maribel y se lo conté. Celebró conmigo por teléfono. Dijo que ahora podía dormir tranquila. Le agradecí todo lo que había hecho. No sé si habría pasado por todo esto sola. Su apoyo fue lo que me mantuvo firme. En los días siguientes, organicé todo en una carpeta. Puse los documentos en fundas de plástico. Imprimí una copia de la grabación. Guardé otra en el pendrive y dejé una copia con Maribel, por si acaso. Cuando terminé de ordenarlo todo, miré mi casa. Era sencilla, pero era mi lugar. Yo ayudé a construir esto con lo poco que tenía. Di dinero, di apoyo, estuve presente. Y aún así, intentaron borrarme como si nunca hubiera existido allí dentro. Pero ahora tenía pruebas, protección y paz. Leticia no volvió a aparecer. Javier seguía callado. Ni un mensaje, ni una llamada. No sabía si estaba procesando todo o si simplemente se había rendido. Lo que sabía es que, por ahora, había elegido el silencio. Y su silencio decía mucho. Con los días volví a mi rutina normal. Fui al mercado, encontré a una vecina antigua que preguntó por qué estaba desaparecida. No di detalles. Solo dije que estaba resolviendo unos asuntos. Comentó que había oído hablar de un proceso, pero que no sabía el motivo. Cambié de tema y seguí mi camino. No quería explicar nada a nadie. La gente adora escuchar, pero no siempre lo hace con buena intención. La justicia ya había escuchado lo suficiente. Para mí, eso bastaba. Una semana después, recibí otra carta. Esta vez era un aviso del abogado de Javier. Había solicitado formalmente que participara en una reunión privada con él y Leticia, sin juez ni abogados. La carta decía que era un intento de reconciliación familiar. La leí 2 veces y la dejé sobre la mesa. No respondí ese día. Esperé 2 días. Al tercero fui a la defensoría y se la mostré a la abogada. Me dijo que no estaba obligada a aceptar, que, si quería ir, podía, pero que era mejor ir acompañada. Dije que lo pensaría, pero en el fondo ya sabía la respuesta. Después de todo lo que intentaron hacerme, ahora venían con esa idea de reconciliación. Pero no era eso. Era estrategia. Cuando no lograron nada con el silencio, lo intentaban con la charla. Y yo no nací ayer. Sabía reconocer ese tipo de movimientos. La diferencia es que ahora estaba preparada. 2 días después de recibir la carta con la invitación a esa supuesta reunión de reconciliación, Javier apareció en mi verja. Estaba solo. Pidió hablar. Abrí. Lo dejé entrar. Se sentó en la misma silla donde, hace tantos años, solía tomar café conmigo antes de ir al trabajo. Miraba la mesa, con las manos entrelazadas. Luego empezó a hablar. Dijo que había leído toda la documentación, que escuchó la grabación varias veces, que vio los informes y que ya no podía negar lo que pasó. Dijo que estaba en shock, que tardó en aceptarlo, pero que ahora veía las cosas con claridad. Me pidió perdón por haber tardado en reaccionar, por haber dudado de mí al principio, por haberse callado cuando más lo necesitaba. Escuché todo. Luego le pregunté si quería que también olvidara todo de golpe, como si nada hubiera pasado. Respondió que no esperaba eso, que solo quería decir que ahora estaba de mi lado, que Leticia se había ido, que estaba viviendo con una amiga y que estaban separados. Dijo que no sabía si volverían o no, pero que, independientemente de eso, quería arreglar lo que pudiera entre nosotros. Le dije que no tenía nada contra él como hijo, que siempre lo quise y siempre deseé lo mejor para él, pero que lo que pasó no fue algo pequeño, fue grave, y que mi perdón no llegaría solo porque finalmente decidió aparecer. Dijo que lo entendía, que respetaría mi tiempo. Luego me entregó una carpeta con algunos papeles. Dijo que era la propuesta de un acuerdo. En él, reconocía que parte de la casa se compró con mi dinero y que, por eso, me donaba oficialmente la mitad de la propiedad a mi nombre. También incluía una cláusula que impedía cualquier movimiento futuro sin mi autorización expresa. Firmé ese mismo día, no por venganza, sino porque ahora sabía que debía protegerme por escrito. Le agradecí por reconocer lo que hice,
pero dejé claro que la confianza no se recupera tan rápido. En los días siguientes, seguí con mi vida normal. Fui al ayuntamiento a regularizar la nueva documentación del inmueble, ahora con mi nombre incluido. La atendiente revisó los datos y me entregó una copia sellada. Cuando salí del edificio, me paré en un banco de la plaza y miré el movimiento un rato. Niños jugando, señores charlando, jóvenes con el móvil. Todo seguía, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, sabía lo difícil que había sido llegar hasta ahí. Fueron meses de miedo, incertidumbre y dolor callado. Pero ahora estaba de pie, con todo en regla y con la conciencia limpia de no haber perjudicado a nadie. Leticia no volvió a aparecer. Nadie de su familia me buscó. Ni una llamada, ni una carta, ni ningún intento de defensa. Desapareció como si nunca hubiera formado parte de nuestra historia. Solo quedó el rastro de lo que intentó construir a escondidas. No la eché de menos, ni sentí rabia. Solo evité pensar demasiado en ella. Javier volvió a visitarme de vez en cuando. Venía, se sentaba, preguntaba si necesitaba algo. A veces traía pan, fruta, medicamentos. No tocaba el tema del proceso. Yo tampoco. Era mejor así. El tiempo diría hasta dónde podía llegar esta relación. Pero ahora, al menos, era con respeto, no con silencio ni mentiras. Tiempo después, la abogada me convocó para firmar el cierre oficial del caso. Dijo que todo estaba resuelto, que había ganado la causa y que ahora nadie podía tocar mi nombre, mi casa, ni mi vida sin mi autorización. Cuando terminé de firmar, me entregó los papeles y dijo que, si la necesitaba en el futuro, solo tenía que llamarla. Le agradecí y me fui. Guardé todo en la carpeta azul donde están todos los documentos importantes de mi vida. Esa noche dormí mejor. No porque todo hubiera vuelto a la normalidad, sino porque sabía que, si lo intentaban otra vez, estaba preparada. Seguí viviendo sola, como siempre he hecho. Mantuve mi rutina, mis horarios, mi manera sencilla. No soy mujer de lujos. Nunca lo fui. Pero nunca acepté ser tratada como una carga. Lo que me pasó pudo haber sido un intento de borrarme, pero terminó siendo la razón por la que me levanté y luché. Hoy en día, si alguna señora me dijera que la están ignorando en su propia casa, sabría qué decirle. Le diría que no es vergüenza pedir ayuda. Vergüenza es aceptar en silencio, mientras otros deciden por ti. Y lo que me hicieron nunca fue un error, fue una elección. Pero mi respuesta también lo fue. Y yo elegí no ser más un tratado como un estorbo. La historia no terminó con un abrazo ni con la familia reunida en la mesa, pero terminó con respeto. Y para alguien que ha pasado toda la vida siendo menospreciada por ser sencilla, por no tener títulos, por no hablar con elegancia, eso ya es mucho. Hoy, mi casa está a mi nombre, mis cosas están en su sitio, y mi paz ha vuelto.